Pues ahí creo que ya está grabando, ¿cierto? ¿Ya les salió a ustedes el mensaje? No, todavía no. ¿No? Dame un segundo. Sí, Y ya, ahora sí. sí, ya. Ah, listo, vale, perfecto. Cualquier cosa, si me dejan de escuchar bien, que puede suceder por lo que está lloviendo y a veces el internet como que empieza a cojear, me escriben o abren el micrófono y me dicen, ¿listo? Bueno, entonces para la monitoría preparcial tengo preparados 4 ejercicios, bueno, sí, 4, casi 5, uno se divide en dos. Y básicamente lo que vamos a hacer ahorita es poner en práctica todo y pues hacer un análisis tipo los que le gusta al profesor, ¿vale? Tenemos en este caso una situación de la cual se despliegan dos preguntas, otra situación y como tal una pregunta sencilla que es con la que vamos a empezar, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a repasar es el tema en términos reales, qué sucede ante un aumento de la inflación respecto a un ejercicio como por ejemplo puede ser el aumento del salario mínimo, ¿listo? Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Ante un aumento de la inflación del 5% y un aumento del salario mínimo de 900.000 a 980.000, explique qué sucede en términos reales con la capacidad de compra de las personas. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué sucede eh, cuando hay cuando hay una inflación y cuando se aumentan los salarios. Vamos a ver si realmente ese aumento del salario nos da para cubrir la inflación y cómo se va a comportar la capacidad de compra de las personas. ¿Listo? Entonces, alguien que por favor me diga cómo hallamos la variación en términos de índice. Es decir, ¿qué tengo que hacer para hallar la variación de las ventas? El porcentaje de variación o el índice de variación, mejor dicho. Es una operación matemática, chicos. ¿Qué tenemos que hacer? No sé, dividir los 980 con 900, creo. Exactamente, vamos a ir los 980.000 entre 900.000. Y eso, uy, nos dio aquí, bueno, vamos a ponerlo en porcentaje. Esto no va en porcentaje, esto va en número normal. Listo. Entonces nos dio un 1,08. ¿Listo? O básicamente si lo redondeamos es un 1,09. ¿Vale? Entonces, alguien que por favor me interprete este dato. ¿Qué significa esto? Aquí no son ventas, sino es salario. ¿Qué significa este 1,09? Bueno, chicos, entonces va a tocar preguntar. Preguntémosle a Juan Felipe. Juan Felipe, ¿qué significa este 1,09? El porcentaje que aumentó. ¿Qué dijiste, Juan? No te escuché bien, qué pena. El porcentaje que aumenta. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto aumentó el salario mínimo? Según este dato. 1,9%. Ojo, no es 1,9%, sino 9%. ¿Listo? Acuérdense que tomamos en cuenta los últimos dos dígitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un índice, es decir, el uno se quita. Y realmente lo que aumentaron las ventas fue un 9%. Si lo quieren calcular, que no es necesario lo que va a hacer, pueden hallarlo restando esto y menos esto, dividiendo entre, perdón, este de acá, y les va a dar un aumento, les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Esto sí que lo pueden poner en porcentaje y aquí observan que aumentó un 9%. ¿Listo? Entonces los salarios aumentan un 9% con respecto al año anterior. Eso es lo que quiere decir este índice, ¿listo? Es importante que si el profesor les pone a hacer algo en el parcial que tenga que ver con esto, lo interpreten así, porque pues de lo contrario les va a quedar mal el ejercicio, ¿listo? Entonces, si esto es un índice, la inflación también la debemos representar en índice. ¿Y cómo se representa el índice de variación? Así. 1,05, que quiere decir el 5% de aumento en la inflación. ¿Listo? Y alguien que me diga qué hacemos para hallar en términos reales lo que pasó con la capacidad de compra. No sé, Juliet, ¿tú qué dices que hacemos? No estoy muy segura, no recuerdo bien, pero creo que toca
Sumar y dividir, si no estoy mal. Solo dividir, pero ¿qué dividimos? ¿Qué crees que podemos dividir ahí? ¿Alguien sabe, muchachos? ¿Alguien que le ayude? El chat me escribieron. Inflación entre salarios. ¿Seguro? ¿Inflación entre salarios o salarios entre inflación? Sí, Jonathan. no sé. No estoy muy seguro, pero es algo así. Vale, les voy a soplar las respuestas. Dividir el salario entre la variación de las inflaciones. ¿Listo? ¿Sí? Claro. Vale, Sí, listo. Y esto nos da este resultado de acá. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Que en términos reales la capacidad de compra de las personas aumentó un 3,7%, un 4% casi, ¿sí? Entonces, esto se explica por qué. Pues porque si los salarios aumentan en mayor medida que la inflación, pues esto va a hacer que la gente tenga a su disposición mayor dinero para realizar el consumo, ¿vale? ¿Hay alguna duda sobre eso? ¿No? Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer una pequeña variación al ejercicio y supongamos que la inflación fue de un 15%. ¿Listo? Entonces aquí voy a cambiar este y obviamente nos va a cambiar el índice real. Entonces le voy a preguntar a alguien, le voy a pedir a alguien que me interprete ese resultado. Kevin. Kevin, Sí, Kevin, ¿qué significa este 0,94? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese resultado? Kevin, sí, la verdad no recuerdo muy bien cómo interpretaría ahí. vale. ¿Qué pasó con la inflación? En cuánto aumentó según la variación que le hicimos al ejercicio. 15%, Listo, un 15%. ¿Y los salarios en cuánto aumentaron? 9%. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es mayor? La inflación Exactamente. ¿Y la inflación es el aumento sostenido de qué, Kevin? de los precios. Ah, vale. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los precios aumentaron más que los salarios, ¿cierto? Correcto, sí, sí. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Tenemos mayor capacidad de compra o menor capacidad de compra? Menor capacidad de compra. Exactamente. Esa es la interpretación de ese resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que como la inflación aumentó un 15% y los salarios tan solo aumentaron un 9%, en términos reales hay una disminución de la capacidad de compra que tienen las personas en la economía, ¿sí? ¿En cuánto? En más o menos un 6-5%. Entonces, dependiendo ahí de la aproximación, pero oscila entre el 6 y el 5% la disminución de la capacidad de compra de las personas de la economía. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es a lo que queríamos llegar. Por eso ustedes a veces ven que el decreto, en un decreto creo que es de la Nación, especifica que el aumento del salario mínimo debe por lo menos ser igual a la inflación. ¿Para qué? Para cubrir precisamente esta variación y que en realidad el salario mínimo de verdad tenga un aumento en términos reales, en términos de capacidad de compra. ¿Listo, chicos? Eh, es importante que todos tengan claro este análisis porque ahorita también lo vamos a utilizar para un ejercicio, no numéricamente, pero sí, digamos, el trasfondo que hay detrás. ¿Listo? Entonces, importante dos cosas de este ejercicio, que sepan cómo hacerlo y que sepan interpretarlo. Porque, digamos, si incluso el profe a veces valora más que ustedes sepan interpretarlo, ¿sí? Si ustedes lo saben hacer, digamos, si les queda mal, pero ustedes a veces interpretan lo que realmente está diciendo los datos que ustedes pusieron, el profe a veces valora eso. Entonces, un tip para su parcial es que se centren mucho en el análisis, en lo que explica el resultado, ¿vale?
Entonces, chicos, ¿alguna duda o todo claro? Juan, yo tengo una pregunta, es que a mí no me quedó muy claro cuando hablamos de términos reales y cuál es el otro término. ¿Nominal? Sí, o sea, sí, ¿de qué se está hablando? Listo, vale, perfecto. Es una buena pregunta. Mira, si es que aquí hay un aumento en pesos, ¿cierto? O sea, de 900 a 980.000, ¿sí? Sí, Eso es un aumento nominal. Es un aumento que netamente se hace de un valor a otro, que en este caso, en el caso que pusimos, es del 9%, ¿sí? Es decir, que si tú multiplicas los 900.000 por el 1,9% te va a dar 980.000. Mira, pues tú multiplicas acá y este acá te da 980, ¿sí? Ese es un aumento nominal, en términos simplemente nominales, ¿sí? Ahora, ¿qué es el término real? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a esto, a la capacidad de compra que tú tienes, ¿sí? Entonces, por eso el término real incluye a la inflación, para ver esa variación, o sea, es como comparar la variación que tienes entre el aumento de los precios y el aumento de los salarios mínimos, ¿sí? Entonces, ¿tú qué dirías? Si aumentan los precios y en un 15%, pero los salarios solo aumentan en un 9%, ¿tú puedes seguir comprando lo mismo o tienes que disminuir tu compra? Juan. mm, pues toca disminuir la compra, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú ves, hubo un aumento del salario en términos que nominales, ¿cierto? Pasó de 900 a 981,9 de un 9%, ¿sí? O sea, que nominal, pues solamente es como el aumento del dinero sin tener en cuenta nada, ya. Exactamente. Es así, Ah, ok. sin tener en cuenta nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el real? ¿Cuál crees que es? ¿O Pues qué que toma en cuenta la inflación, ¿no? Y las diferencias del salario. exactamente compara ambas cosas, ¿cierto? Y si tú ves aquí, en términos nominales, hubo un aumento, ¿sí? Un aumento del 9%, pero en términos reales, ¿un aumento o una disminución? Una disminución. Perfecto, ¿sí es? Entonces, digamos que a veces nosotros nos fijamos solamente en los términos nominales, pero detrás de eso tenemos que ver que hay otros fenómenos que van a afectar nuestra capacidad de compra. Y eso es lo que nos permite hacer los índices de tipo real. ¿Listo? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Listo, vale, chicos, perfecto. Entonces, digamos que este tema lo haríamos ya revisado. Entonces, ya conocemos el proceso, igual lo pueden revisar en la grabación cuando se las envíe. Ahora tenemos otro ejercicio que básicamente nos dice, un Banco de la República decide hacer una política monetaria expansiva, reduciendo las tasas de interés del emisor desde un 19% hasta un 12%. Aquí faltó. Producto del bajo consumo de la población que se refleja en una inflación de tan solo el 1,5%, mientras que en Estados Unidos esta se encuentra en el 4,5% debido a las atractivas tasas de interés del 8%. Se espera que el tipo de cambio con esta medida registre una variación del 5% en términos nominales. Explique el impacto de esta medida, que el impacto de esta medida tendrá sobre las importaciones y exportaciones desde la óptica del ITCR. Luego, identifique hacia qué países podrían ir los flujos de capitales. En eso hacemos referencia pues a las decisiones de ahorro y endeudamiento, ¿listo? Y explique en el largo plazo si esto revaluaría o devaluaría la moneda local, ¿vale? Es decir, el peso colombiano. Entonces vamos por partes. Lo primero que nos está diciendo el texto es que hay una disminución en las tasas de interés, ¿sí? Esa disminución va desde el 9% hasta el 12%, eso quiere decir un 7%, ¿sí? Y nos da otra información que es bastante relevante para este ejercicio y es que la inflación en Colombia es del 1,5%, la de Estados Unidos el 4,5% y las tasas de interés son del 8%. Adicionalmente, nos dice que habrá una variación del 5% en términos nominales de la moneda, ¿sí?
del tipo de cambio, ¿vale? Entonces vamos a ver primero qué pasa con el tipo de cambio nominal. Entonces alguien que porfa me diga, si el Banco de la República disminuye las tasas de interés del emisor, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Chicos, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Si se disminuyen las tasas de interés. No sé. Verónica, ¿qué crees que tú qué va a pasar con el tipo de cambio? Si no estoy mal, creo que aumenta. Aumentaría el tipo de cambio, ¿cierto? ¿Por qué aumenta, Verónica? Porque se supone que si se reduce la tasa de interés, Sí, eh, no, mentira, no, creo que no puedo, no sé explicar bien, pero sí sé que aumenta. vale. Eso hace parte de conexión de mercados. Entonces vean que ahí estamos interrelacionando varios temas. Listo. Les voy a explicar. La respuesta efectivamente es que disminuye, que el tipo de cambio aumenta. Y eso se da porque, ¿qué pasa cuando vimos las decisiones de ahorro y endeudamiento cuando hay una menor tasa de interés? La gente prefiere venir a ahorrar acá o ahorrar en otros países. Chicos, ¿qué vas a decir, Ahorrar Verónica? acá. Dime. No creo que no le escucha a Verónica. ¿Me escuchan? Ahorrar acá. ¿Segura? Si te pagan menos por tu ahorro, ¿tú ahorrarías acá o en otro país? Mentira, sí, en otro país. Exactamente, tú ahorras en otro país, ¿no? Es decir, que hacia dónde se van los flujos de capital, ¿hacia Colombia o hacia otros países? ¿Hacia dónde se va el dinero? Hacia otros países. Exactamente, el dinero se va hacia otros países. Quiere decir que tenemos un aumento en el tipo de cambio. ¿De cuánto? Pues aquí ya lo teníamos, del 5%. ¿Y por qué pasa eso? Porque acuérdense que el tipo de cambio es la cantidad de dinero que yo doy de mi moneda por otra moneda, ¿sí? Entonces, si se van los flujos de capital, quiere decir que la gente ya no está demandando pesos, es decir, que el precio del peso se va a disminuir y por tanto voy a tener que dar más pesos por un dólar. Entonces, por eso mi tipo de cambio se devalúa o, expresado de otras formas, aumenta el tipo de cambio, ¿sí? Aumenta la cantidad de dinero de mi moneda que tengo que dar por una unidad monetaria de la moneda de otro país. ¿Listo? Entonces, aumentaría el tipo de cambio en un 5%. ¿Vale? Ahora, alguien que me diga, porfa, cuál es la inflación externa. Aquí está en el texto. 4.5. 4,5% exactamente, que es la inflación de Estados Unidos. Y la inflación interna, 1.5. 1,5%. O bueno, 1. Bueno, aquí no sería así 4,5, sino sería 1,045, ¿vale? Acuérdense del índice. Y en la interna me dijeron de cuánto, de 1,5, ¿cierto? Entonces sería 1,015%. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos aquí todos los datos para calcular el índice de tipo de cambio real. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Alguien lo recuerda? Primero tenemos que multiplicar dos cosas. ¿Qué multiplicamos?
no sé, Juliet, que debemos multiplicar para hallar el índice de tipo de cambio real? Debemos multiplicar primero dos cosas y luego dividirlas sobre algo más. ¿Qué es lo primero que tenemos que multiplicar, Juliet? Vale, entonces otra persona. Si no estoy mal, ¿Sí? sería la tasa de cambio Sí. eh, por el IE dividido en el otro, Por la inflación externa dividido dividido en la interna. en la inflación interna. Correcto. Está perfecto. ¿Listo? Y esto nos va a decir un datico bastante importante. Pero antes, quiero que vean otra cosa, que es la variación, o bueno, la diferencia entre inflaciones, para que podamos entender un poquito más el resultado de que vamos a obtener. Que se me fue muy grande. Pues vamos a ver la diferencia entre inflaciones. Entonces, tenemos una diferencia del 3%. ¿Listo? Y la variación del tipo de cambio es del 5%. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que miremos algo bastante importante. Entonces, lo primero que vamos a responder es, bueno, antes de explicar el impacto que va a tener sobre las importaciones y las exportaciones, lo primero es reevaluación o evaluación real, chicos. En términos reales, ¿qué pasó? ¿Se evaluó o se reevaluó la moneda? Se revalúa, ¿no? ¿Qué me dijiste? Perdón, no te entendí. Se revalúa. Se reevaluó, dice Jonathan. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Alguien cree que se evalúa? Se evaluó si no estoy mal. ¿Quién dijo se evaluó? Juan, ¿cierto? Yo, Juan, sí. Listo, Juan, ¿por qué dices que se evaluó? Pues no, si es más de... Ah, no. No. Así como vi el uno, no. Si es más de uno, sí se evalúa, ¿no? Exactamente. Si es más de uno, se evalúa, ¿cierto? O sea, no se reevalúa, sino que se evalúa. Ajá. Eso es Ah, importante. pero pues, me Dime, confundí, sí. ya ahorita vamos a Que sí, explicar el sino que vi. trasfondo. Ajá. Pero lo que quiero que entiendan y que es muy importante y que aquí es donde más se equivocan en los análisis es que cuando este número es mayor a 1, quiere decir que la moneda en términos reales se devaluó, ¿sí? Una devaluación en términos reales, ¿sí? Y que cuando este número es menor a 1 pasa totalmente lo contrario, se reevalúa, ¿sí? Entonces, vean que este es diferente, o sea, la interpretación de este índice es diferente a la interpretación del que vimos ahorita, ¿listo? Es todo lo contrario. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando el ITCR, y si quieren anótenlo y mañana tenganlo listo y grabado para el parcial. Cuando el ITCR es mayor a 1, hay una devaluación en términos reales, ¿sí? Y cuando el ITCR es menor a 1, hay una reevaluación real, ¿listo? Si es igual a 1, quiere decir que hay un equilibrio, ¿vale? Es importante que eso lo tengan muy presente mañana. Perdón, el jueves. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces vemos que este dato nos dice básicamente que la moneda se devaluó en términos reales en un 8%, ¿sí? Es decir que ahora en términos reales vamos a ser 8% más competitivos que los bienes del extranjero. ¿Cómo sale ese 8%? Entonces pregunta, si hay un aumento del tipo de cambio, eso ya lo dijimos, quiere decir que la moneda nuestra se devaluó o se revaluó en un 5%, si aumenta el tipo de cambio. Juan Felipe, ¿tú qué dices?
Si aumenta el tipo de cambio, ¿se devaluó o se revaluó la moneda? ¿Cuál? No, Juan, no tengo ni idea. ¿Vale? ¿Alguien sabe? Se aumenta el tipo de cambio. Laura, ¿tú qué dices? ¿Se revaluó? ¿Segura? Acuérdate que el tipo de cambio es lo que tienes que dar de tu moneda por una unidad monetaria de la otra moneda. Si aumenta el tipo de cambio, ¿qué pasa con nuestra moneda? Ah, perdón, se devaluó. Exactamente, se devalúa, ¿cierto? Porque recuerden por allá cuando estábamos haciendo el ejercicio. Si yo tengo que dar 1000, perdón, aquí puse 100, pero si yo tengo que dar 1000 por $1, ¿sí? Y después tengo que dar 2000 por $1, esto es el tipo de cambio, ¿sí? Quiere decir que el tipo de cambio pasó de 1000 a 2000, pero en realidad lo que hizo el dólar fue ponerse más caro, es decir, que nuestra moneda perdió poder frente al dólar, ¿sí? Entonces es más barata, que es lo que querría decir ese ejercicio. Entonces, ojo, se evalúa un 5%, ¿sí? Y adicionalmente, si la inflación de Colombia es menor en un 3%, quiere decir que la suma de estas dos nos va a dar un 8%, ¿sí? Es decir, que hubo devaluaciones por un 8%, que es lo mismo que nos dice el ITCR, ¿listo? Entonces el ITCR que nos dice, no, pues, vea, si hay una, si usted se evalúa por concepto de tipo de cambio nominal, un 5% y adicional a eso su inflación es menor en un 3%, pues su evaluación va a ser de un 8%, ¿sí? Y básicamente esa es la interpretación que ustedes le tienen que dar al profe. Entonces ustedes le dicen, vea, si el tipo de cambio se devaluó en un 8%, fue primero porque la inflación de Colombia es menor que la de Estados Unidos en un 3%, es decir, que nuestros productos son un 3% más baratos que los de Estados Unidos, y aparte una devaluación nominal del tipo de cambio en cuanto en un 5%. Eso sumado nos da un 8%, que es la devaluación. ¿Listo? ¿Clara esa interpretación o alguna duda? Juan, ¿me podrías volver a explicar, por favor? Qué pena. Vale, ¿qué parte te vuelvo a explicar la interpretación? Sí, porfa. Listo, la vamos a hacer los dos, ¿listo? Entonces, mira, en principio, ¿qué pasó con el tipo de cambio nominal? ¿Se devaluó o se revaluó? Jonathan. Se devaluó, ¿no? Exactamente, ¿en cuánto? Un 5%. Perfecto, se devaluó en un 5%. Ahora, ¿qué pasó con la inflación en Colombia? ¿Es mayor o menor que en Estados Unidos? ¿La inflación interna o cuál es mayor, la inflación interna o la externa? La externa. La externa. ¿En cuánto? En un 4.5%. Oh, vale, pero la diferencia entre las dos, ¿de cuánto es? Mira, el que está acá. Ah, es un 3 menos 3%. Exactamente, o sea, que nuestra inflación es un 3% menor, básicamente es lo que nos dice eso, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, si tú sumas una devaluación del 5% más una devaluación del 3%, ¿cuánto te da? Un 8%. Un 8%, ¿cierto? Que es lo que es aquí en el ITCR, ¿sí? Entonces, ¿por qué se devaluó la moneda? Porque nuestra inflación es menor y además hubo una devaluación del tipo de cambio. ¿Listo? ¿Sí quedó Ah, claro, dale. Jonathan? Sí, sí. Listo, vale. Entonces, esa es la primera parte que ustedes le tienen que explicar al profe. Ahora, y esta es la más importante, esa pregunta es fundamental que la sepan contestar en el parcial. Está ahí acá. La voy a poner en rojo para que la tengan presente. Dice, explique el impacto que esta medida tendrá sobre las importaciones y las exportaciones del país. Listo. Entonces, vamos a ver qué impacto va a tener. Entonces, primero vamos a hablar de los exportadores. ¿Listo? Entonces, porfa, voy a hacer una votación. Las personas que digan que es bueno para los exportadores y malo para los importadores van a poner un chulito, ¿vale?
las personas que digan que es bueno para los exportadores y malo para los importadores van a poner un chulito. ¿Listo? Y las personas que digan que es el caso contrario, es decir, que es malo para los exportadores, pero bueno para los importadores, van a poner una X. ¿Listo? Entonces, porfa, háganlo ya, muchachos. Chulito bueno para los importadores, X malo para los chulito bueno para los exportadores, X bueno para los importadores. ¿Alguien? ¿Puedes repetir las opciones o ponerlas como escritas? Es que Y Listo, por favor, vale, tampoco perfecto. entendí ahí cómo las lanzo. Listo, ya, ahí por el chat se las voy a escribir, ¿listo? Entonces, un chulito, voy a poner un chulito bueno para los exportadores, bueno, exportadores. Una X, bueno, importadores. Listo, chicos. Ahí se las dejé escritas. Porfa, necesito que todos me respondan eso para poder seguir. Esta pregunta, en serio, si no fuera tan importante, no les pediría que todos votaran. Voy a dejar de compartir un momento para poder ver mejor. Qué pena, Juan, es que yo no entendí cuál era la condición, que era lo que tenemos que analizar. O sea, respecto a qué cosa, al ejercicio que acabamos de hacer. Dime. Sí, exacto. Entonces, mira, te voy a proyectar el ejercicio. Aquí dijimos que hay una devaluación en términos reales del 8%, ¿sí? Y mi pregunta es, oiga, ¿eso es bueno para los exportadores o para los importadores? ¿Para cuál de esos dos es bueno? Entonces, si tú dices que es bueno para los exportadores, pones un churito. Si dices que es bueno para los importadores, pones una X. ¿Listo? Vale. Tenemos de momento opiniones repartidas. Porfa, Jonathan, Juan Felipe, Juan Esteban. Listo, Laura. Nelson dice que para los exportadores. Listo. Laura, ¿tú qué dices? Tengo tu voto. Es que estoy analizando, estoy un poco confundida. Ah, vale, no te preocupes. ¿Te esperamos o quieres que sigamos? Y después lo entiendo. Ah, bueno, ya votaste. Listo, perfecto. Entonces, le voy a preguntar a alguien el por qué. Le voy a preguntar a Nelson. Nelson, ¿estás? Ah, bueno, Juan Felipe me levantó la mano. Juan Felipe, dime. Yo digo que es mejor para los exportadores, pues porque si está devaluada la moneda, los productos van a ser mucho más económicos dentro del país, mientras que fuera así, el comercio va a estar pues, en un precio más estandarizado. Perfecto. Ah, ya nos dieron una razón y efectivamente la respuesta es que es bueno para los exportadores. ¿Por qué, chicos? Acuérdense del ejercicio que hacíamos una vez allá en el Excel de hace rato, que hacíamos precisamente el cálculo de a cómo salía un bien a determinado precio, eh, precisamente mirando esto, ¿sí? Mirando estos factores. Entonces, y esto es importante, una conclusión también fundamental, entre más devaluada esté la moneda, mejor va a ser para los exportadores. ¿Por qué? Porque el bien le sale más barato producirlo acá que en Estados Unidos por la inflación, ¿sí? Entonces aquí es un 3% más barato que en Estados Unidos, ¿sí? Entonces cuando ellos lo lleven allá, ya van a tener en primera una ventaja por los costos, porque le salió más barato un 3%, ¿listo? Y en segunda medida, si la moneda se devalúa, quiere decir que nuestros artículos van a valer menos allá, ¿sí? Es más, llegan más baratos allá. Entonces, si llegan, aparte de que ya están baratos,
porque la inflación bajó un 3%, ahora van a estar, porque la diferencia de inflación es del, es del menos 3%, ahora van a estar más baratos porque nuestra moneda es menos costosa, es decir, que nuestros bienes van a llegar allá de forma más económica, ¿sí? Entonces, por esos dos aspectos fundamentales es que el ITCR es bueno para los exportadores, ¿sí? Porque van a aumentar su competitividad cambiaria, es decir, van a vender más y por ende van a traer, van a poder traer más dólares a la economía, ¿listo? Entonces esto es bueno para los exportadores. Ahora, ¿qué pasa con los importadores? Todo lo contrario. Entonces, acuérdense que los importadores compran en otro lado, ¿sí? Entonces, si es más caro comprar de entrada, es más caro comprar un 3% en Estados Unidos que en Colombia. ¿Por qué? Por la diferencia de las inflaciones, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos es un 3% más caro. Y adicionalmente, cuando ellos ingresen esos productos, perdón, cuando ellos vayan a comprar la moneda que son los dólares para comprar el bien allá, les va a salir un 5% más caro, ¿sí? Entonces, por ende, importarlos va a ser mucho más costoso, ¿sí? Acuérdense que que un importador tiene que comprar en la moneda del otro país. Entonces, cuando ellos vayan a comprar, les va a salir un 5% más caro porque nuestra moneda se devaluó, ¿sí? Y aparte van a tener que pagar un 3% más de inflaciones. Entonces, pues les va a ser mucho más costoso importar los bienes y servicios. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Una pregunta, según el índice de cambio real, ahí hay una revaluación, ¿no? Una devaluación, ¿no? Según el ITCR hay una devaluación. ¿Sí te Y acuerdas porque que? si es, Dime. por eso no es menor que uno. No, mira, espérame un segundo, les voy a compartir el Excel que yo tenía de la otra monitoría. Es que de pronto así es más fácil. Un segundito, lo abro rápido. Esto. Sí, sí. Mm, Dios. Ya, también. Listo. Regálenme un segundo, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir la otra. Competitividad cambiaria. Listo. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí. Listo, perfecto. Entonces, mira, aquí hacíamos los cálculos más o menos que estábamos haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo rápido acá para que lo entendamos. Entonces, decíamos que la inflación en Colombia es del... espérenme, voy a copiar y pegar los datos. La inflación en Colombia es del 1.5%. Aquí vamos a cambiar esto por 1.5%. Y tenemos que la inflación en Estados Unidos es del 4.5%. Vamos a cambiar eso acá. Y teníamos que hay una variación nominal. Se dice, una variación nominal del 5%. Acá, entonces ponemos esta variación acá. Listo. Perfecto. Miren lo que sucede. Párenle bolas. Vea. Tenemos que si yo produzco el bien, digamos en este caso, en 15.000 pesos, en una situación donde no hay inflación, ahora lo va a producir en 15.250, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué van a cuánto se produce en Estados Unidos? Entonces, cuando no hay inflación en Estados Unidos, se produce a $5. Y cuando hay inflación en Estados Unidos, ahora se produce a $5.2, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar este 5.2 por el tipo de cambio para explicar esto. Eso nos da que en términos
En términos que, en términos, o sea, pasado este 5.2 dólares a pesos colombianos, sale en 16.458 pesos. Es decir, que sale más barato hacerlo en Colombia, en primera medida, ¿listo? Entonces, por eso, ya empezando por ese lado, tenemos una ventaja competitiva, bueno, una ventaja en términos cambiarios frente a Estados Unidos, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Que como el tipo de cambio también varió, es decir, que ahora es más, es más caro el dólar, pues llevarlo allá nos va a salir a nosotros más barato, ¿sí? O sea, vamos a sacar mayor provecho del tipo de cambio. Entonces, cuando los dividamos para allá los dólares, nos va a dar una menor tasa, un menor precio. ¿Por qué? Porque el denominador es mayor que en la primera condición, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Que vamos a ser competitivamente mejores que los estadounidenses, es decir, los exportadores van a tener la oportunidad de vender a menor precio sus bienes, ¿sí? Eso por un lado. ¿Eso qué quiere decir? Que como nuestros bienes son más baratos que estos, que los que se producen en Estados Unidos, tenemos una devaluación real. Y acuérdense, Juan, ¿te acuerdas que yo te decía que se analizaba contrariamente al anterior ejercicio? Cuando el ITCR es mayor que 1, hay una devaluación. Igual a 1, un equilibrio, y menor a 1, una revaluación. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos claro? pero el ITCR también se toma igual por decir el 1 es el indicador es que por eso fue que lo dije yo. ¿Cómo así? O sea, se toma el 0,8 o el 1,08. O sea, se toma el 1,08, ¿sí me entiendes? Ese es el índice, eso Sí, o lo que quiere sea, decir es la variación. ajá, o sea, lo que digo es que como nosotros después de la coma, por decir que no, no es por decir lo que le dijiste ahorita a Juan Felipe. Ah, que no es un 1,8%. Ajá, exacto. Ah, sí, exactamente, es eso. O sea, este lo tomas como se evaluó en términos reales en un 8%, ¿sí? Esa es la interpretación. ¿Sí? Pero entonces, ¿en qué parte es mayor que 1? ¿No? Si es 8, o sea... Dime, Ah, ok, ya, listo, ya entendí. ¿sí? Sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, es eso. Aquí lo que dices es que se devaluó un 8%. ¿Por qué? Porque es mayor a 1, ¿sí? En el caso de que esto fuera menor a 1, dirías que se reevaluó en tanto por ciento, en lo que diga el índice. ¿Listo? ¿Sí fue claro eso, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Vale, listo. Aquí les estoy compartiendo lo mismo. Un segundito. Volvemos al preparcial. Listo. Entonces ahora voy a cambiar un poquito el ejercicio solo para ver si ustedes realmente comprendieron. ¿Listo? Entonces vamos a subir la inflación en Colombia a un 6%, a un 6,5%, y ya no vamos a cambiar nada más. A un 6,5%. Digámoslo así. Listo. Entonces, alguien me va a interpretar rápidamente ese resultado y ese alguien va a ser Nelson. Nelson, ¿estás? Listo, Nelson. Entonces, lo primero, ¿devaluación o revaluación? Reevaluación. Dime, Reevaluación. ¿seguro? Acuérdate del ITCR, que juega con diferente lógica. Reevaluación no es cuando es mayor a 1, sí. Dime. Reevaluación no es cuando es mayor a 1, o lo estoy pensando al revés. No, lo estás pensando al revés. Ah, ok, entonces Dime. sería devaluación entonces. Exactamente. Ojo, chicos, porfa, tengan eso muy en cuenta y si quieren anótenlo ya, porque es donde más errores cometen. Ahí es donde todo el mundo se equivoca. Porque es que vimos que la lógica en este era que si es menor a 1, pues se pierde capacidad adquisitiva, y si es mayor a 1, que se gana capacidad adquisitiva, ¿sí?
En este ITCR, lo que les quiere decir básicamente es que cuando es mayor a 1, se produce una devaluación, ¿sí? Es decir, que nuestra moneda tiene menor capacidad adquisitiva, nuestros bienes son más baratos en el extranjero, ¿sí? Y cuando es menor a 1, lo que dice es que tenemos mayor poder adquisitivo, es decir, que tenemos o sea, nuestros bienes son más caros frente a otros bienes en el extranjero, ¿sí? Entonces, porfa, anótenlo. Por encima de 1, devaluación; por debajo de 1, revaluación. Es importante que esté ITCR porque ese juega de diferente lógica. Y ahí es donde en serio más se equivocan. ¿Listo? Entonces, Nelson, ahora sí, ¿qué dirías? ¿Revaluación o devaluación? Sería devaluación. Vale, perfecto, devaluación. ¿Y por qué se produce esa devaluación? En términos en el tipo de cambio, ¿qué pasó? En el nominal, ¿se revaluó o se evaluó? Sería se reevaluó. ¿Sí? O funciona, espera, Dime, solo funciona con el ITC. qué pena, no te escuché. Me confundo. O sea, yo me confundo en el momento que me preguntas sobre la revaluación o devaluación. O sea, si es mayor a 1 en este caso, que me preguntaste por la tasa de cambio nominal, ahí sería devaluación también. Sí, acuérdate siempre de algo. El tipo de cambio es la cantidad de monedas mías que doy por una del extranjero, ¿sí? Entonces, es el ejercicio que hacíamos cuando vimos esto. Supongamos que yo doy 3.000 por $1, ¿sí? Si doy 3.100 ahora por el mismo dólar, ¿tú qué dices? ¿El dólar nuestra moneda es más barata o más cara? Si tenemos que pagar más por $1. Sería más cara el dólar, Y la de nosotros, por ende, que sería más barata, ¿no? más barato. Exactamente. Eso quiere decir que, mira, este es el tipo de cambio, ¿sí? 3.100. Pero ese tipo de cambio quiere decir que somos más baratos, ¿sí? O sea, que cuando aumenta el tipo de cambio, hay una devaluación de nuestra moneda en términos nominales, ¿sí? Ok. Sí, sí me entendiste la lógica, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Eso es importante, que ustedes entiendan la lógica que hay detrás. Entonces, ahora sí te pregunto, el tipo de cambio aumentó un 5%, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nuestra moneda es más barata o más cara? Más barato. Exactamente, entonces hay una devaluación o revaluación. Una devaluación ¿De cuánto? ¿Qué cantidad? del 5%. Listo, perfecto. Ahora, pilas aquí. La inflación en Colombia es del 6,5% y en Estados Unidos del 4,5%. Es decir, que ¿en dónde es mayor la inflación? En Colombia, Listo, perfecto. Entonces, eso quiere decir que nuestros bienes, ¿que dónde es más caro producirlos? ¿En Colombia o en Estados Unidos? en Colombia. Listo, en Colombia. Y entonces, ¿eso qué hace? ¿Reevalúan o sea, hace más caros nuestros bienes o más baratos? Los hace más caros. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los reevalúa o los devalúa. Los hace más caros. Reevalúa, entonces se lo hace más caro. Sí, Exactamente, los reevalúa. sí. Perfecto. ¿En cuánto? ¿En un qué? 2%. Listo, perfecto. Entonces aquí tú vas a comparar, ¿qué es más grande? ¿La devaluación o la revaluación? La devaluación. La devaluación, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces tú vas a decir, entonces, si yo te pregunto, ¿por qué se da este valor? ¿Tú qué me dirías? ¿Por qué se da este valor de acá? ¿Por qué el ITCR se evalúa? Porque la tasa de cambio subió. ¿Sí? Y además es más caro debido a la inflación producir en Colombia. Vale, pero digamos que les voy a decir más o menos cómo le gusta al profe que le expliquen esto. Entonces van a decir que
para que se mantenga el equilibrio cambiario, esta diferencia de las inflaciones debe ser cubierto por un aumento en el tipo de cambio. ¿De cuánto? En este caso, si el aumento del cambio, del tipo de cambio fuera del 2%, vean, si ven que quedan uno en equilibrio, ¿sí? Pero como en realidad fue de 5, o sea, como el tipo de cambio aumentó más que la diferencia de las inflaciones, por eso se produce una devaluación. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, acuérdense, si el tipo de cambio aumenta, devalúa la moneda. Y si las inflaciones aumenta, si la inflación es mayor en Colombia, eso va a revaluar la moneda. Caso contrario, si es menor, la va a devaluar. ¿Listo? Nelson, ¿sí fue claro? ¿Sí fue clara esa Perdón, explicación? se me cortó un poco, ¿lo puedes volver a decir? Listo, vale, mira. Tenemos dos conceptos. En este caso, una devaluación. ¿Por qué? Porque aumentó el tipo de cambio nominal. ¿Sí? ¿En cuánto? En 5%. Es decir, que tenemos una devaluación por concepto del aumento del tipo de cambio. ¿Sí? Sí. Y por diferencia de inflaciones, tenemos una revaluación del 2%, ¿cierto? Que esa ya vimos cómo la hallamos entre los dos, ¿sí? Sí. Entonces, básicamente lo que tú vas a decir, como la devaluación es mayor como la devaluación es mayor que la revaluación, pues en realidad lo que se va a obtener es una devaluación, ¿sí? ¿De cuánto? Del 3%, aquí te lo hice. Y si lo quieren comprobar, pues simplemente restan las devaluaciones menos las revaluaciones y eso les da 3%, les da lo mismo. ¿Listo? ¿Sí, claro, Nelson, o no claro? Sí, ahora sí, gracias. Listo. Entonces, chicos, muy importante este punto. Muy, muy, muy importante. Entonces, Nelson, ahora yo te pregunto, si hay una devaluación, ¿es bueno para los exportadores o malo? Si pueden vender sus productos más baratos en el extranjero, ¿es bueno o malo? Para ellos, para los exportadores. Es bueno. Exactamente. ¿Por qué? Porque ganan competitividad cambiaria, es decir, van a vender sus productos más baratos. ¿Listo? Vale. Chicos, ¿alguna duda de este tema? Por si la tienen, háganmelo saber ya. Yo tengo una, pero fue por temas que no escuché. ¿Cómo ¿Cuál? así de evaluación y revaluación? O sea, ¿eso de dónde se saca? O ¿Cuál? sea, se supone que la revaluación es la diferencia de inflaciones y la devaluación es. Ah, vale, tú me dices estos dos que hice acá, ¿sí? Sí. No, mira, detrás de eso hay una lógica, ¿listo? Entonces, vamos a repasarlo un poquito para que lo tengan claro. Listo, Verónica. Entonces lo vamos a repasar entre los dos, Verónica, ¿vale? Para que puedas como comprender la lógica. Entonces, mira, si yo te digo que el tipo de cambio aumenta un 5%, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que pagar más pesos por un dólar, ¿sí? ¿Sí es claro eso? Ajá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tu moneda es más barata o más cara? Tú tienes que pagar más por el mismo dólar. ¿Qué pasa con tu moneda? ¿Más barata o más cara? Más cara. ¿Segura? Mira, bueno, lo vamos a hacer acá. Entonces tenemos 3.000 por un dólar. Y ahora tenemos, digamos que el 5% es sus 3.050, si no estoy mal, por el mismo dólar. ¿Sí? Entonces, Verónica, ¿tú qué dirías? ¿Que el dólar es más caro o más barato? Si tú tienes que pagar más por él. No me interesa si es más barato el dólar. Ajá. ¿El dólar o el peso? ¿Me estabas diciendo que el dólar? Mira, mira, O sea, hagámoslo porque no, primero. si es así, el peso se encarece. ¿Segura? Mira, espera, mira, tú pagas 3.000 por un dólar, ¿sí? O sea, en este momento digamos que Sí. pagas 3.000 por un dólar. Ahora pasaste a pagar 3.050 por el mismo dólar, ¿sí? O sea, pagas más por lo mismo. Entonces, ¿el dólar es más barato o más caro? Más caro. Exactamente, es más caro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes pagabas menos y ahora pagas más, sencillamente, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, si el dólar es más caro,
¿el peso qué es? ¿Más barato o más caro? Más barato. Exactamente, todo lo contrario. Entonces el peso es más barato. ¿Listo? Entonces aquí peso y aquí dólar. Listo. Entonces, si tu peso es más barato, ¿qué quiere decir? ¿Que se devalúa o que se revalúa? Verónica, Espérate. Si es más barato, sí, sí es más barato. se revalúa. ¿Se revalúa, segura? ¿Gana valor o pierde valor? Pierde. Exactamente, pierde valor. ¿Por qué? Porque es más barato, ¿sí? Entonces, cuando pierde algo valor, es una devaluación, ¿listo? Ah, ok. Y por Ajá. ende, pues el peso se va a revaluar, o sea, porque gana valor, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando pierde valor es una devaluación, cuando gana valor es una reevaluación, ¿vale? Vale. Listo. Entonces, eh, mira, ¿sí es? Entonces, aquí yo digo que tenemos una devaluación, ¿sí? O sea, cuando el tipo de cambio aumenta, acuérdate, el tipo de cambio es este numerito de acá. Estos dos numeritos son el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, este es el tipo de Ujú. cambio 1 y este es el tipo de cambio 2. Es decir, que pasamos del tipo de cambio 1 al tipo de cambio 2 y hubo una devaluación, ¿sí? De cuánto fue esa devaluación, Verónica? Según este numerito de acá, Cinco del por cinco ciento por ciento, ¿cierto? Listo, vale. Entonces, tienes una devaluación del 5%, ¿listo? ¿Ya entendiste cómo sacamos esa devaluación? Ah, sí. Ujú. Ya. ¿Sí? Sí, Listo. sí, sí. Ahora vamos a ver cómo saqué la revaluación o que también podría ser una devaluación, ¿listo? Entonces, Verónica, vamos a ver cómo sacamos la revaluación. Hay una diferencia entre las inflaciones de tu país y de Estados Unidos, ¿sí? Ajá. Esa diferencia de cuánto es, De 2%. ¿vale? ¿Y dónde es mayor la inflación? ¿En Colombia o en Estados Unidos? En Colombia. Entonces, en cuánto es mayor en Colombia? En 2%. Exactamente. ¿Y entonces cuál es tu revaluación? Ah, ya. Listo, ya entendí. Listo, vale, vale. Gracias. Pero mira, espérame, un último ejercicio. Ahora supongamos que la inflación en Colombia es del 2%. Verónica, ahora te da un resultado negativo. O sea, ahora te da que la inflación es mayor en Estados Unidos que en Colombia. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Esto sigue siendo una revaluación o se vuelve una devaluación? Se vuelve de evaluación. Exactamente. Y entonces aquí tendrías, cuando hagas este análisis, dirías que es una devaluación. ¿Sí? Ok. Vale, ahora sí, ¿Sí? gracias. ¿Claro? Vale, perfecto. ¿Listo? Voy a borrar esto y de todas maneras, cuando alguien lo quiera revisar en la grabación, pues ahí va a quedar, ¿vale? Pero es como para que nos dé espacio. Entonces, digamos que eso que hicimos con Verónica a veces es más fácil que ponerse a entender el ITCR, ¿sí? A veces es más sencillo así. Y ya quedó cubierto lo de los importadores y lo de los exportadores, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna duda de eso o seguimos? Vale, veo que nadie tiene ninguna duda. Listo. Ahora, ¿qué nos dice? Luego identifique hacia qué país podrían ir los flujos de capitales, es decir, las decisiones de ahorro y endeudamiento. Y explique en el largo plazo si esto revaluaría la moneda local o la devaluaría. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, tenemos una tasa del 12% en Colombia y una tasa del 8% en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que qué le pasaba al tipo de cambio, que se iba a revaluar, ¿no? Perdón,
que se iba a devaluar porque los flujos se iban a ir a otro país, ¿cierto? Tomar como que sí. Entonces decimos que el tipo de cambio en el país bajó un 5%. ¿Listo? Y tenemos una tasa total del 12%, que es precisamente la tasa de Colombia, ¿sí? Ahora, en Estados Unidos, la tasa de interés sigue siendo del 12% en Colombia, en Estados Unidos es del 8%, y hay un tipo de una diferencia del tipo de cambio, es decir, que se redujo un menos 5%. Listo. Entonces tenemos un sobrecosto financiero total de de un 5% para obtener una tasa total en Estados Unidos del 3%. ¿Listo? Entonces le pregunto a alguien, a Kevin. Kevin, ¿tú qué harías? ¿Dónde ahorrarías? ¿En Colombia o en Estados Unidos? Eh, ahí Ay, tendría que perdón, tomar en cuenta la tasa total, espérame, sí. espérame un segundo, qué pena, qué pena. Aquí aumenta un 5%. Sí, aquí dijimos que aumentaba el tipo de cambio un 5%. Ahora sí, ¿qué me estabas diciendo, Kevin? Qué pena. Que debía tomar en cuenta como tal la tasa total, sí. Exactamente, la tasa total está de acá. Entonces, ¿tú dónde ahorrarías? ¿En Colombia o en Estados Unidos? En Colombia, ¿Seguro? Ahorrarías. O sea, aquí en Colombia te pagan el 12% por tus En ahorros. Estados Unidos, ¿no? porque es Exactamente. más alto el interés y que pagan por el ahorro. Sí, exactamente. Es más caro el interés que te pagan a ti por ahorrar. Entonces aquí la gente ahorraría, ¿sí? Ahorraría, ahorraría, ahorraría. ¿Y dónde se endeuda la gente? ¿Dónde sale más barato endeudarse? Juan, ¿tú dónde dices que sale más barato endeudarse? ¿En Colombia o en Estados Unidos? Juan Buitrago. En Colombia. Exactamente. Entonces la gente se endeuda en Colombia. Entonces acuérdense de lo que hablábamos la monitoría pasada. Entonces si mucha gente ahorra, quiere decir que los capitales van a ir hacia ese país. Y si mucha gente se endeuda, quiere decir que los capitales van a salir de ese país, ¿sí? Entonces, si ahorra, van los capitales hacia allá. Si se endeuda, salen. ¿Listo? Entonces, les pregunto, ¿de dónde salen los capitales? ¿De Colombia o de Estados Unidos? De Colombia. Exactamente, de Colombia. Entonces se van de Colombia. ¿Y a dónde llegan los capitales? ¿A Colombia o a Estados Unidos? Chicos, ¿a dónde llegan? Estados Unidos. Exactamente, a Estados Unidos. Y por ende, si llegan más capitales a un país, eso va a hacer que su moneda se revalúe, ¿sí? Adquiera valor, sea más cara. Y si los capitales se van de un país, eso va a hacer que su moneda sea más barata, se devalúe, tenga menor precio. ¿Listo? Entonces, acuérdense, si llegan capitales, se vuelve más cara. Si se van capitales, se vuelve más barata. Entonces, aquí, ¿qué pasaría con la moneda de Colombia, muchachos? Aquí, en este caso. Ah, bueno, es que no me deja tomarla. ¿Qué pasaría con la moneda de Colombia? ¿Más cara o más barata? Si se van los capitales. Más barata, Perfecto, más barata. ¿Y el dólar? ¿Más caro o más barato? más caro. Exactamente. Entonces, devaluación y revaluación. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en Colombia se devalúa la moneda, en Estados Unidos se revalúa la moneda. ¿Listo? Entonces, ahora, si quieren anotarlo, lo pueden anotar. Cuando la gente se deuda en un país, va a haber una devaluación. Cuando la gente ahorra en un país, va a haber una revaluación. ¿Listo? Eso ¿Dudas sirve ahí sobre? para explicar Dime. lo- la polémica esa de lo de los papers, ¿no?
que porque había. Pues digamos que el escándalo fue porque no pagaban impuestos, pero también puede explicar bastantes cosas. Entonces, sí, digamos, ese ejercicio me gusta. Entonces, digamos, ¿qué pasó con creo que fue en Pandora, los Pandora Papers, o en Panamá? No me acuerdo, Kevin, ¿tú te acuerdas? ¿Tú sabes bien? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Qué pena, no, Panamá. Señor Nelson. Panamá. Eso, los Panama Papers. Entonces, en ese caso, ¿ustedes qué dirían? ¿Que la moneda panameña, si recibió capitales, se revaluó o se devaluó? Si gente se fue a ahorrar a Panamá, ¿qué pasó? Se reevaluó. Se revaluó, ¿cierto? Y si esas personas eran colombianos que sacaron la plata de acá, entonces, ¿qué pasa con el peso? ¿Se devalúa o se revalúa? Kevin, tú que pusiste el ejemplo, ¿qué dices? Dime. Se devalúa en Colombia, sí. Eso, exactamente. Y vean, ese ejemplo quedó apenas. Ahí ya tienen un referente para que lo hagan, ¿sí? Piensen en eso y ya en el parcial se acuerdan de eso y listo, ¿vale? Listo. Entonces, aquí tenía una pregunta de, de conexión de mercados. Entonces, alguien que me indique cuál es la variable o cuál es la variable de control del mercado del dinero. ¿Cuál es la variable de control del mercado del dinero en conexión de mercados? Jonathan, ¿sabes cuál es? El mercado del dinero, ¿no? Sí, encima. En ese mercado hay una variable de control. La tasa ¿La tasa de qué? de interés. Exactamente, la tasa de interés. Esa es la variable de conexión de mercados en lo referente al mercado del dinero. ¿Listo? Entonces, alguien que me diga, si la tasa de interés, como en este caso, como el enunciado nos dice que el Banco de la República la va a disminuir, si la tasa de interés se disminuye, ¿qué pasaría con, con el consumo, por ejemplo? Juan Felipe, ¿tú qué dices? Si se disminuye la tasa de interés, ¿la gente consume más o menos? Consume más. ¿Consume más? Listo, perfecto, consume más. Y las empresas, si tienen que pagar menor tasa por invertir, ¿invierten más o menos? Juan Felipe. Invierte más también. Exactamente. Entonces, en el mercado del dinero, ¿qué pasa? En el mercado, perdón, de bienes y servicios, ¿qué pasa? ¿Qué variables aumentan? Las dos que te acabé de decir. La inversión y el ahorro. Y la La inversión inversión y el consumo. y el consumo. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos la primera relación. Entonces, en el mercado de bienes y servicios aumenta el consumo y la inversión. Ahora, si hay una menor tasa de interés en el mercado en el flujo de dineros, ¿qué pasa? ¿La plata se va o llega? Vean, aquí está la respuesta. ¿La plata se va o llega? Se va. Se va, ¿cierto? Porque la gente se endeuda acá y ahorra en otro lado, ¿cierto? Entonces, esa es la relación con el mercado externo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Esa sería básicamente la respuesta ahí. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, chicos, o hay alguna duda? Sí, claro. Claro, listo, perfecto. Ahora vamos a otra pregunta.
En el marco de las elecciones presidenciales, un candidato ha hecho la propuesta de aumentar la base monetaria mediante la impresión de billetes para entregar dinero a las familias más necesitadas, y ahí me faltó ese pedacito, con el fin de reducir la pobreza. Desde la perspectiva de la conexión de mercados, ¿qué impacto tendría esta medida sobre cada uno de ellos? ¿Cuál es la variable de control asociada? ¿Usted está de acuerdo con esta medida desde la perspectiva económica? Y, importante, ¿qué sucederá con el desempleo en el corto plazo? ¿Listo? Y para este análisis vamos a tomar la curva de Phillips, para este de acá. ¿Listo? Entonces, lo primero, si imprimimos dinero, ¿qué pasa con la oferta del mismo dinero? ¿Se aumenta o se disminuye? Eh, no sé, Juliet, ¿tú qué dices? Si aumentamos la oferta, si imprimimos billetes, ¿se aumenta la oferta o se disminuye la oferta de dinero? O sea, ¿se aumenta la inflación? Ah, Repítame la pregunta, ¿cómo es? mira, si tú imprimes billetes, ¿qué pasa con la oferta de dinero? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? La oferta, ojo. Si tú pones en circulación billetes, ¿aumenta la oferta o disminuye? Vale, te va a ayudar. Aumenta la oferta, ¿listo? ¿Por qué? Porque estás poniendo más dinero en la economía, ¿vale? Entonces, si aumentas la cantidad de billetes que hay circulando en la economía, vas a hacer que se aumente la oferta del dinero, ¿vale? Entonces, ahora le voy a preguntar a Nelson. Nelson, a mayor oferta, ¿qué pasa con el precio? ¿Disminuye o aumenta? Si hay mucha oferta, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye el precio pues, del bien, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el precio del dinero, Nelson? La Vemos inflación, ¿no? la inflación o, acuérdate, el precio del dinero, como La tal, el tasa de precio. interés. Ah, perdón. Exactamente. La tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si aumentamos la oferta de Si dinero, hay mucha oferta, sería que baja. exactamente, baja. Pero acuérdense, ¿por qué baja? Porque hay una muy grande oferta y a mayor oferta, menor es el precio del dinero, ¿sí? Y si el precio del dinero son las tasas de interés, pues las tasas de interés son las que van a bajar, ¿sí? Listo. Hasta aquí, claro, ¿no? Entonces, vean cómo se hace un análisis así gradual para para llegar a una conclusión, ¿listo? Entonces, si las tasas de interés bajan, ¿qué va a pasar con el consumo? ¿Alguien que lo quiera contestar? Aumenta. Cuenta. Aumenta, perfecto. Y si aumenta el consumo, ¿qué pasa con o sea, si hay mucha demanda de bienes y servicios, ¿qué pasa con el precio de esos bienes y servicios? ¿Aumenta o disminuye? Si hay mucha demanda, si mucha gente quiere consumir. Aumentan Aumenta. también los precios. Aumentan los precios, ¿cierto? Aumenta. ¿Y cómo se le dice al fenómeno que ocurre cuando los precios aumentan sostenidamente en el tiempo? ¿Cómo se llama eso? Inflación. 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 Aumenta. Listo, perfecto. Y si la inflación aumenta, ¿qué pasa con el desempleo? Según la curva de Phillips. A mayor inflación, ¿qué pasa con el empleo? ¿Menor o mayor? ¿Quién me dice? Si a mayor que, perdón.
Si aumenta la inflación, ¿qué pasa con el desempleo? Acuérdate de la curva de Phillips que relaciona los Baja. dos. Baja, ¿cierto? Listo. ¿Vieron cómo llegamos a la conclusión? ¿Qué sucederá con el desempleo en el corto plazo? Pues va a bajar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el aumento? Va a aumentar y por tanto la inflación va a aumentar. ¿Listo? Ahora, acuérdense del análisis que hicimos acá, que cuando sube mucho la inflación y poco los salarios, eso hace que la gente pierda capacidad adquisitiva, ¿sí? Entonces, si la inflación aumenta mucho, o sea, en una medida muy grande, ¿ustedes estarían de acuerdo con esa medida o estarían en contra? Se le va a preguntar a Kevin. ¿Tú qué dirías, Kevin? Si la inflación aumenta muchísimo y te come el salario, o sea, digamos que ganas más, pero no puedes comprar más porque la inflación es muy cara, ¿tú estarías de acuerdo con esa medida o estarías en contra? Pues en contra. Exacto, en contra, ¿cierto? Porque, o pues no sé si alguien estaría de acuerdo, porque pues igual, ¿de qué te sirve que te den más plata si la inflación es mayor? Pues no sirve de mucho, ¿no? O sea, no podría comprar más cosas. ¿Listo? Entonces, chicos, eso sería todo. Ah, entonces, ¿cuál es la variable de control asociada en el mercado del dinero? ¿Cuál es? Alguien que me responda a eso para terminar. ¿Con quién fue que hice el ejercicio? Me parece que con Nelson o con Jonathan. Bueno, Conmigo, creo que la tasa de interés, ¿no? exactamente, la tasa de interés. ¿Por qué? Pues porque es la que se va afectada, ¿no? Ya vimos cómo. ¿Listo? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna petición que tengan? ¿Algo que me quieran Eh, decir? yo creo que bien, ¿nos puedes mandar ese Excel, por favor? El Excel, sí, claro. Yo les voy a enviar todo el material para que lo tengan de repaso. Ok, Igualmente listo. me tienen disponible. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp y miramos a ver cuándo cuadramos una reunión o miramos a ver qué pasa. ¿Listo? Si necesitan ayuda.